Eh, Antes de empezar con el capítulo 3, hay un capítulo que quiero que leamos una vez más acerca de los profetas, que está en Ezequiel capítulo 34, por favor. Ezequiel capítulo 34. Y vamos también el día de hoy a poder tener la convicción, la seguridad acerca de, bueno, últimamente, de manera práctica, ¿en qué nos beneficia saber todo este aspecto profético de Israel? Todo este aspecto profético de la restauración de Israel, nuestra identidad, nuestra herencia. O sea, últimamente, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra vida diaria, en nuestra escuela, trabajo, donde sea, ¿en qué le aumenta a nuestra fe? Sobre todo, pues algunos que a lo mejor ya llevamos algún tiempo de ser cristianos o lo que sea, que hemos conocido al Señor. ¿En qué nos beneficia saber esta revelación acerca de la restauración de Israel? De la restauración física, conocer la identidad. ¿Eso qué consecuencias puede llegar a traer? Tanto a nuestras vidas, como a la vida de muchas otras personas que no saben su identidad, no saben su herencia y se lleguen a enterar. Hoy vamos a entender de qué sirve eso. O sea, eso en qué beneficia los planes de Dios. ¿Ok? Vamos a Ezequiel 34 y vamos a continuar con este tema acerca de la restauración, la salvación. ¿Se acuerdan que vimos que íbamos a estudiar qué es salvación? Salvación es restaurarnos, librarnos de la culpa, librarnos de la destrucción segura. Salvación es que íbamos ya al matadero, íbamos como ovejas al matadero, así. Y el Señor nos salva, nos rescata y nos lleva a casa, a un lugar seguro. Y en casa, ¿qué hace? Nos da la herencia, nos hace recuperar la herencia, lo que siempre Él planeó darnos desde el principio. Y el capítulo 34 de Ezequiel habla acerca de esto. Dios había enviado a pastores, a profetas, a líderes de su pueblo para que les enseñaran la herencia. ¿Cuál era el propósito de los líderes que Dios levantó? Mostrarle a su pueblo qué era lo que le pertenecía, qué tenía derecho. Pero vean qué es lo que sucedió con esos pastores que el Señor mandó. Vino a mi palabra del Señor diciendo, verso 1. Vino a mi palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Dios el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, que se cuidan nada más a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Ellos no están alimentando, cuidando a los rebaños? Verso 3. Coméis la grosura, toda la grasa de las ovejas, y os vestís de la lana. Esto es hasta literal. Os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No alimentan a las ovejas, no cuidan a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perni quebrada, la que se le rompió una pata. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas, con dureza y con violencia. Empezaron a hacer rechas. Ay, malditas, pues ya lléguenle, piérdanse. Y andan errantes por falta de pastor. Ahora sí, ¿te acuerdas las palabras de Jesús? Que tuvo compasión de las multitudes. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Andan errantes por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo. Y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes. ¿Y a quién estará haciendo referencia como los pastores de Israel? Pues los reyes. Ahora que hemos estado estudiando la historia de los reyes, pues hemos visto, todos los reyes tenían un propósito. Pues enseñar, mantener, cuidar a las ovejas. Y estos reyes se pervirtieron, hicieron de lo peor, se empezaron a enriquecer a costa de las ovejas y pues fueron descarriadas todas, ¿no? Dice,
Se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, en toda la faz de la tierra. En todo el mundo se dispersaron mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. No hubo nadie quien tuviera compasión, un corazón para ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace rato vimos los samaritanos. ¿Cuál era la actitud de los pastores de Israel acerca de los samaritanos? Que en un sentido eran ovejas descarriadas. ¿Cuál era su actitud hacia ellas? Dureza. Estos son los samaritanos, son unos paganos, sáquense de aquí. Les llamaba pues toda la cuestión de las rameras. Estos ya perdieron su herencia, estos ya no tienen derecho. No tuvieron el amor para ir a rescatarlas. En cambio, Jesús, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué fue lo que él hizo? Dice que yendo de Judea hacia Galilea, pasó por Samaria. Los rabinos, por ejemplo, los líderes en esa época, no pasaban por tierra de samaritanos. Hagan de cuenta que era como ir caminando pues por decir algo, de México a Monterrey, y como que en la parte central eran pueblos de los samaritanos. Entonces lo que ellos hacían, en vez de ir en línea recta, para no pasar por ahí, se iban rodeando. Se iban todos rodeando hasta llegar al norte para no pasar por esos pueblos. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Dijo que fue por ahí. ¿Por qué? Porque le era necesario ir a Samaria, a buscar, a salvar lo que se había perdido. Y ahí va, y va a rescatar oveja por oveja. Y ahí se encuentra, ustedes se acuerdan, el caso de la samaritana, que ¿qué era la samaritana lo que hacía? La samaritana era una mujer que había vivido en adulterio, vivía en adulterio en ese momento, había tenido 5 esposos. Esa mujer samaritana es símbolo de Efraín, de que se había ido tras los dioses ajenos. Y dice, no hubo quien preguntase por ellas. Verso 7. Por tanto, verso 7, pastores, oíd palabra del Señor. Vivo yo, ha dicho Dios, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas, no alimentaron mis ovejas, no las cuidaron. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra del Señor. Así ha dicho Dios el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar, de alimentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. ¿Sabes qué? Les voy a quitar a mis ovejas, y ya no voy a dejar que ustedes estén... pues les doy otras, y que no sean mis ovejas, ya alimentenlas. Pero a mis ovejas, a esas yo me voy a encargar de ellas. Las voy a alimentar, porque ¿cuál es la labor principal del pastor? Enseñar, alimentar a las ovejas. ¿Qué es lo que las ovejas necesitan? La palabra de Dios. Verso 11. Porque así ha dicho Dios el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Ahí entendemos ahora el concepto del Hijo de Dios, la esencia de Dios, la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él va a depositar su compasión y Él va a venir a pastorear a las ovejas. Verso 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré, las alimentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, las alimentaré. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco, allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Eso va a tener su pleno cumplimiento en el milenio. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Dios el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia.
Allá la que no produce un buen fruto, la que no está realmente buscando de todo su corazón, la que nada más está viviendo para sí, será destruida. Verso 17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Dios el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Dios el Señor. He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. ¿Qué quiere decir? Las están más alimentadas, las que creían saber más, en vez de ayudar a las débiles, a todas las flacas que estaban ahí queriendo, buscando del Señor. No, sácate tú, no, tú eres un ignorante. En vez de hacer eso, en vez de atraerlas, llamarlas con compasión, pues las echaste fuera. Dice, así dice el Señor, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Y le está hablando a unas ovejas engordadas, que están diciendo a las flacas, sáquense de aquí. ¿Quiénes creen ustedes que son esas ovejas engordadas que tenían así lleno de todo, que se llenaron de orgullo y de conocimiento? Judá. Ajá. Y estas, sáquense de aquí, no, estos samaritanos, no, estos paganos, estos gentiles, sáquense. Pero dice, pero son mis ovejas también. Entonces, por cuanto ustedes hicieron eso, y enturbiaron las aguas, pisotearon las aguas, ¿qué es un símbolo de la palabra? El agua. Pero ¿qué pasa con agua que ya está toda turbia? Hicieron toda una serie de tradiciones, toda una serie de comentarios, cosas que contradicen la misma palabra, y lo hicieron difícil para ellas. Entonces, por eso, levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, él las alimentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, el Señor, les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, he hablado. Verso 25. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas, y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy el Señor, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel. Dice Dios el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Dios el Señor. Ahora vamos a Gálatas capítulo 3. Por favor, Gálatas 3. ¿Por qué es tan importante lo que dice el verso 20? ¿Por qué es tan importante conocer nuestra herencia, de quién descendemos, que somos linaje de Abraham? ¿Por qué es importante saber lo que dice el verso 29? Y si vosotros sois de Cristo, si tú estás siendo pastoreado por Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. O sea, desciendes de Abraham, físicamente, literalmente, y herederos según la promesa. Y luego, más adelante, en el 6, vamos a ir una hojita más adelante, vean lo que dice el verso 15 del capítulo 6. Porque es importante saber a quién le pertenecemos y qué somos, y saber nuestra identidad. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada,
O sea, no vale nada la cuestión física de la circuncisión, ritual como se hacían, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, que seas una nueva criatura. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Por qué es importante saber que tú eres Israel? ¿Por qué es importante saber tu identidad? Vean lo que dice ahora, vamos a 1 Corintios 7. 1 Corintios 7, verso 19. 1 Corintios 7, verso 19. ¿Ya lo tienen por ahí? 1 Corintios 7, 19. Dice, la circuncisión física en sí, nada es, y la incircuncisión, nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? El guardar los mandamientos es la señal del nuevo nacimiento. Es la señal de que has nacido del Espíritu. Ahora, muchos que están circuncidados, como vimos, no son descendencia de Abraham. Por lo mismo, porque hubo mezclas. Porque o sea, nadie sabe a ciencia cierta quién es. Entonces, una vez más, ¿quién sabe qué es linaje de Abraham? Pues si eres el Mesías y si guardas sus mandamientos. Entonces, todas las cuestiones externas, todas nuestras tradiciones, nuestras costumbres, eso no importa. Lo que importa es el testimonio del Mesías y guardar los mandamientos. Es lo que importa y eso es lo que te da la certeza de que eres linaje de Abraham. Ahora, la pregunta de las más importantes que vamos a contestar en esta carta de los Efesios es, ¿por qué es importante que la iglesia cristiana, vamos a ponerlo así, en general, ¿por qué es importante que aquellos que han venido a Cristo, que aquellos que han conocido que Jesús es el Mesías, ¿por qué es importante? ¿O en qué afectaría? ¿O qué cambios tú crees que produciría a nivel global, a nivel mundial, el que la iglesia cristiana en general descubra su herencia, descubra que son linaje de Abraham, descubran que son uno con Israel? ¿Qué cambios te haría? Porque te voy a poner un ejemplo. Tú sabes que, por ejemplo, se considera que Estados Unidos es un país protestante, que muchos de ellos, de hecho en encuestas se hacen, obviamente que esto es medio ambiguo, ¿no? En encuestas que se hacen, pues muchos gringos, muchos en Estados Unidos dicen ser born again Christian, nacidos de nuevo. Y van a iglesias y para ya ir el domingo a la iglesia es tan popular, tan común como aquí ir a misa los domingos, es algo muy popular. El mismo presidente George Bush, el mismo de su propia boca, dice ser un cristiano nacido de nuevo. Y se asesora con pastores y mucho de lo que ahora hizo hace poco en Irak es en el nombre del Dios de la Biblia y leyó el Salmo 23, etcétera. Colin Powell también es un cristiano profesante que él declara ser cristiano, nacido de nuevo, asiste a una congregación. Imagínate ese nivel de poder de esos hombres. Imagínate los hombres que están a esos niveles, que les llegue a caer el 20 de la revelación de Efraín y de las dos casas de Israel, y que ellos realmente se metan. ¿Por qué no han recibido esa revelación? Por dos razones. Una, que es, yo creo que Dios en su plan lo ha tenido esto también medio velado a Efraín hasta el cumplimiento de los tiempos. Lo tiene ahí, se está empezando a dar a conocer, cada vez empieza a haber más inquietud, pero Dios lo ha mantenido de alguna manera velado esto. A Efraín le ha mantenido velado su herencia. Y a Judá le ha mantenido un velo sobre el Mesías. ¿Por qué? Porque Dios está esperando los últimos tiempos. Pero en los últimos tiempos, ¿qué va a pasar? Va a traer la revelación a Efraín acerca de la Torá, su herencia, de dónde vienen, quiénes son. Y a Judá les va a traer la revelación del Mesías. Ahora, ¿qué pasaría? Dice la Escritura que Efraín, que los gentiles tienen que el propósito de alcanzarlos a ellos para provocar a celos a Judá, a Israel, a los que ahorita son considerados Israel, que son los que están viviendo en Israel, los que vienen en todo el mundo identificados como judíos. ¿Qué pasaría si los que se consideran cristianos en todo el mundo, incluyendo a Bush, a Powell, a todos esos, empiezan a escudriñar y Dios les revela el misterio de su herencia como linaje de Abraham? ¿Qué crees que pasaría con el conflicto de árabes y judíos? ¿Qué crees que pasaría si de repente, y va a suceder, en los últimos tiempos va a suceder,
que va a haber un avivamiento, un despertar sobrenatural, y que Dios en ese momento va a quitar el velo y va a mostrar la resurrección de Efraín. ¿Qué sucedería si de repente todas estas potencias que dicen ser cristianos vienen con Israel, con los judíos? Y ¿saben qué? Somos sus hermanos. Aquí está todo el arsenal bélico, nos ponemos a su disposición, somos parte de Israel. Somos uno con Israel. ¿Qué pasaría? Pues ya, y que los judíos todos sorprendidos, que todo el rabinato de Israel, todos los gobernantes de Israel, el primer ministro, ¿qué? ¿De qué están hablando? Que llegue George Bush y Colin Powell y todo, y les digan, nosotros somos Efraín, somos linaje de Abraham, y empiecen a guardar Torah y empiezan a cumplir todos los mandamientos, y les digan, aquí está, y a ver, ¿y ustedes cómo están? Y que los vean, y los vean que están guardados Shabbat, y ya los reconozcan como que sí, como que efectivamente, pues si estás guardando, estás haciendo todo es porque tienes una herencia. ¿Qué crees que pasaría? ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Y ustedes por qué están haciendo eso? Y que ellos le digan, por su Mesías. Porque el Mesías nos trajo de vuelta a casa y se han cumplido todas las profecías que están aquí. Y que ellos empiecen a enseñar las profecías a los judíos. ¿Qué pretexto les puede quedar? En ese momento ya, la redención final, la redención del mundo. En ese momento va a pasar. Ahora, eso va a suceder durante el tiempo de la tribulación. En el tiempo de la tribulación, los 3 años y medio, la persecución, que es la separación del trigo y la cizaña, ahí se acuerdan que dice que el dragón, la serpiente, va a perseguir a Israel. Y ahí, en esa persecución, es donde se van a identificar quiénes son los que también descienden de la mujer. Los que guardan el testimonio de Jesús, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Y también la persecución va a ser sobre ellos. Y ahí va a empezar el proceso de la reconciliación final entre Efraín y Judá, la restauración de las 12 tribus, y donde ya viene el Mesías a reinar sobre las 12 tribus, y ante las señales y los prodigios es cuando vienen todas las naciones y dicen esto es el Dios de Israel, es el Dios verdadero, y ahí se concluye el panorama. Entonces, esta cuestión de la revelación acerca de las 2 casas y de la herencia y todo, pues no es un rollo pues raro de un grupito ahí que loquito que, pues qué buena onda que tienen este pensamiento, pero nada más ponte a pensar la trascendencia que esto tendría, si realmente se conociera. Si la iglesia no se considera como una entidad aparte, no, pues nosotros somos un rollo, los judíos son otro rollo. Si realmente sucediera lo que sucedió con Ruth, ¿qué hizo Ruth? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo estoy con ustedes, va mi vida ahí de por medio. ¿Qué sucediera? ¿Por qué los judíos no han recibido el testimonio de Jesús? Porque cuando han sido perseguidos por las naciones, la iglesia se ha lavado las manos. No, pues bueno, pues ¿para qué matan a Cristo, verdad? Pues lleguen. Entonces, por eso los judíos no han recibido el testimonio de Jesús. ¿Qué pasó? Vean la película de Amén, los que no la han visto, cuando empieza la persecución, Hitler, todo esto, y que le llegan y le piden auxilio al Papa, y oye, ayuda, haz algo, tú tienes un poder muy grueso, ¿puedes hacer algo? Se hizo de la vista gorda. No, pues no, yo ni me enteré. Después salió con que ni se enteró. Pero por supuesto es que creen que no se enteró. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Pues los judíos tienen un resentimiento porque dicen, oye, ¿cómo es posible que dicen que su Mesías es nuestro Mesías y me han perseguido en su nombre? Si me han matado en su nombre, ¿cómo es posible? Nada más ponte a pensar esto. ¿Qué hubiera pasado si desde hace muchos siglos nunca hubiera habido una división, una separación entre la iglesia y Israel? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido una entidad diferente? No hubiera pasado todo lo que ha pasado. Ahora, todo lo que ha pasado Dios lo ha tenido en su control. Hasta el tiempo de la redención de todo el mundo, ha mantenido a Efraín allá escondidito, lo ha mantenido oculto, para que se libre de la persecución, para que empiece a compartir en todas las naciones, y al final los trae de vuelta. Y al final es la reconciliación. Así que, este mensaje que a lo mejor lo estamos compartiendo aquí pues en un grupito ahí en un tercer piso de la zona rosa, no sabemos la trascendencia que va a tener. ¿Por qué? Porque, sin duda, estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Dice la Escritura que el Mesías iba a estar a la diestra del Padre, iba a ser retenido en los cielos hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Hasta el tiempo que Dios empiece a restaurar a Israel. Y primero vino la restauración física de Israel, en el 48.
Después en el 1967 recuperan Jerusalén. Ya empezó a resurgir Israel. Y ya lo último que falta es el Espíritu sobre ellos y venga el Mesías. Y ya, en ese momento viene la redención final del mundo. Así que esto tiene más importancia de lo que nos imaginamos. En el capítulo 3 nos habla acerca del misterio, de este misterio precisamente, de la salvación a los gentiles, de Efesios. Y la pregunta aquí es, ok, tú y yo, ¿qué necesita una persona para ser parte de Israel? ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que Jesús dijo que se necesitaba para ser parte de Israel? Primero, para resucitar, Israel, que es el que prevalece, el que vence con Dios, primero hay que morir. ¿En qué momento se le cambió a Jacob el nombre de Jacob a Israel? Después de que fue vencido. En ese momento que se quedó así medio cojo, que le tocaron la coyuntura de la pierna, que ya no pudo andar, por sí mismo, ya dijo, ¿sabes qué? Venía Esaú a confrontarlo y pues ya no podía caminar en ese momento. Ahí se agarró de Dios, se agarró del ángel que envió el Señor, del mensajero que envió el Señor, y se agarró de él y le dijo, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y el profeta Oseas dice que lo dijo con lágrimas. Cuando ya te rompes, cuando ya te mueres, cuando ya no estimas tu vida valiosa, cuando mueres, en ese momento y clamas por auxilio, en ese momento te has cambiado tu nombre por Israel. En ese momento eres parte del que vence. Para vivir, para resucitar, ¿qué tiene que suceder? Primero tenemos que reconocer que estamos muertos en pecados y en delitos. Así que eso se necesita para ser parte de Israel. En el capítulo 3 les dice Pablo, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Por esta causa, por esto que yo le estoy predicando, yo estoy prisionero de Cristo Jesús, por vosotros. Y no dice yo estoy prisionero del César, del gobierno romano, no. Estoy prisionero por Cristo, por ustedes, por predicarles este mensaje. Vamos a Isaías capítulo 9, por favor. Isaías 9. Isaías capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Este es el mensaje de redención para los gentiles. Dice el verso 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Estas tierras, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, eran las tierras del norte de Israel, estas tierras que fueron llevados cautivos por Asiria. Y dice, no siempre va a haber oscuridad, tinieblas en esas tierras, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Estos gentiles no eran gentiles X, eran descendientes de las 10 tribus. Verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente. ¿Ya se dieron cuenta? Se cumplió el plan. Por la muerte de estos, por la apostasía de estos, por la rebelión de estos, multiplicaste la gente. Se cumplió el misterio dado a Abraham, Isaac y Jacob. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Cómo lo multiplicaste? Por medio de una siembra, Jezreel. Sembraste a Israel. ¿Y qué tiene que suceder para que el grano de trigo caiga en tierra y dé fruto? ¿Qué necesita suceder para que dé fruto un grano de trigo? Tiene que morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿qué es una semilla? ¿Un grano qué es? Un grano o una semilla es un banco de datos, de información, recubiertos de una pielecita. Si tú ves un frijolito así, una haba, por ejemplo, quítale la cáscara al haba y sale otra cosita y todo. Y bueno, todo dentro de eso ¿qué hay? Información. Si tú siembras un frijol, pues como que se va
la cascarita se va desgastando, muriendo con el aire y se muere, y de adentro sale información de vida. Entonces, en nosotros se tenía que morir, ¿qué? Donde mora nuestro pecado, nuestra maldad, que es nuestra carne. Tiene que morir, de adentro va a salir una información que se puso desde antes de nuestro nacimiento. ¿Qué información es? Que somos hijos de Dios, que somos ovejas de su prado. Y dice que, verso mismo test, dice, multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Verso 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Había alguien que los tenía dominados, que nos tenía dominados. Es el príncipe de la potestad del aire. ¿Se acuerdan que vimos en el capítulo 2? Ustedes eran hijos de ira, estaban igual que los demás y estaban siendo dominados por el príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera en los hijos de desobediencia. Era un espíritu que nos controlaba, que nos tenía cautivos. Y dice que quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Verso 5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Verso 6, y aquí te dice cómo. ¿Cómo se romperá ese pesado yugo? Verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Este niño va a nacer con un cuerpo como el nuestro, para en ese cuerpo castigar la maldad de todos aquellos que nos descarriamos como ovejas. Hijo nos es dado, y el principado o el gobierno sobre su hombro, él va a gobernar, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El celo, ¿qué es? Dios nos cela. Dios nos ama tanto que tiene celos de que andemos por el mundo entero adorando dioses falsos. Y Dios está tan celoso por los que son suyos que los va a regresar porque está celoso de amor por nosotros. Y ahora sí, el capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, una vez más, es esta palabra que ya vimos hace rato, como la economía, la oikonomía, que tiene que ver con la economía, o la manera en que Dios va administrando sus planes a lo largo del tiempo. Si tú ya entendiste cuál es el plan de Dios a lo largo de la historia, entonces ya te cayó el 20, cuál es el plan de Dios. La administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿En dónde lo escribió brevemente? Pues en el capítulo 2. Ya les acabo de explicar el misterio. Entonces, ¿cómo le fue revelado el misterio a Pablo? En esos 14 años de otra vez reexaminar, ver las escrituras, los profetas, y entonces empezó a tener todo sentido. Ahora entiendo. Este profeta... Te van cayendo todos los 20. Ya como que vas armando un rompecabezas, y entonces ya toda la Biblia tiene sentido. Entonces ya toda la Biblia es un plan perfecto. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, a sus emisarios y profetas por el Espíritu. ¿Por qué antes no se había dado a conocer? Ya lo vimos. Porque antes no se tenían todos estos elementos históricos que ahora tenemos para ver que es cierto que se cumplieron. Entonces, pues, imagínense antes cuando no había acceso a toda esta información de qué pasó con las tribus, qué pasó con a dónde se fueron. Antes que no teníamos esta información, pues híjole, ¿cómo? No entendíamos. Pero ahora, con todos los medios que tenemos, por ejemplo, aquí les traigo algunas cosas que revelan el misterio. Son simplemente algunas, hay una biblioteca gigante de datos. Pero si ustedes quieren saber cómo se ha revelado este misterio, por ejemplo, este libro se llama Encontrando a nuestros padres.
Y aquí es todo un libro que habla de todos los principales apellidos, no son todos, pero son los principales apellidos que vienen desde descendencia de Abraham y por dónde se dispersaron. Y este cuate lo que hizo es se puso a hacer una investigación de los registros de los barcos, de las actas de defunción, de las actas de nacimiento. Se hizo toda una investigación impresionante para ver para dónde fueron dispersados los descendientes de Abraham. Este libro simplemente es una investigación de ver qué pasó con los descendientes de Abraham. Hay otro libro interesante que es este, se llama El Otro 1492. Los lugares donde los judíos se establecieron en el Nuevo Mundo, en América, en el continente de América. ¿Y qué pasó en 1492? A ver quién recuerda. ¿Qué pasó en 1492? El descubrimiento de América. En ese momento fue cuando Cristóbal Colón zarpa de la isla de la costa de Palos, ahí en esa región, y sale rumbo a lo que él consideraba que eran las Indias. Consideraba que iba allá hacia la India, pero ¿qué pasó? Porque pensó que iba a dar la vuelta, pero ahí se topa con América. ¿Pero qué sucedió en ese mismo año? ¿Por qué se llama este libro El Otro 1492? Porque justo en este año, la reina Isabel la Católica decide expulsar a los descendientes de Abraham, a los judíos. Decide expulsarlos del país. Entonces te das cuenta cómo la historia va de la mano con la profecía. Dios dice, ok, ya expulsaron a mis hijos de aquí, ¿ahora qué onda? Pues hay que descubrir otro continente para que se vayan a otro continente. Para que vayan escapando. Todo es parte del plan de Dios. Y se escapan. Alrededor, ahí en ese libro hablan de que se establecieron, y hay registros históricos interesantes, alrededor de 25,000 familias en la Nueva España, en México. Los que fundan el Monterrey, por ejemplo, Nuevo León, son familias sefardíes que vienen de España, judíos de España. Por eso a ella les gusta toda la cuestión del cabrito y las tortillas de harina y todas las cuestiones muy típico de esas regiones. Entonces, se vienen acá, y acá en México se establecen, y aquí no había tanta bronca con la Inquisición. La Inquisición estaba muy fuerte en España. Acá no había tanta bronca, pero poco a poco cuando empiezan a llegar los frailes y empiezan a enviar acá a evangelizar el Nuevo Mundo, empieza la Inquisición. Entonces tienen dos opciones los descendientes de Abraham, pues o te conviertes a esta nueva religión o te matamos. Entonces, pues bueno, pues ya, muchos de ellos, la gran mayoría, pues dicen, ¿sabes qué? Pues ya, ok, ya, para no perder mis propiedades, mis tierras, pues ya nos asimilamos. Y se cumplen todas las profecías de los profetas, serán enviados a las costas más lejanas y ahí perderán su identidad. Y hay otro libro que habla de toda la historia, es la vida entre el judaísmo y el cristianismo en la Nueva España. Y aquí aquí hay algunas fotos de archivos de la Nación, que ahorita están en archivos de la Nación. Ahí ¿dónde están los archivos de la Nación? ¿Alguien sabe? Lo que antes era Lecumberri. Ahí están, y aquí hay fotos de los archivos de la Nación donde están todos los casos de personas procesadas y llevadas a la hoguera. ¿Saben por qué? Por enseñar el judaísmo, por enseñar la fe de Abraham. Y ahí están los registros, ahí están, y hay miles de familias. Entonces empieza la persecución, miles y miles y miles mueren, y ahí empieza toda esta matanza. Entonces empiezas a ver que todo este misterio, ¿por qué es que antes no se había dado a conocer? No es que no se hubiera dado a conocer, es que simplemente no teníamos acceso a esta información. Ahora que ya tenemos acceso a esta información, ahora entendemos, oye, qué grueso está Dios, no inventes, o sea, se cumplió. Las profecías son verdad. Todo se cumplió. Y entonces empieza a entender que el holocausto, empieza a entender que todas estas cosas, empieza incluso a entender que la crisis en Sudamérica, en Argentina, la crisis económica que está produciendo, un éxodo de judíos, la gran mayoría de judíos en América están en Argentina y en Nueva York. Y la crisis en Sudamérica que está produciendo, no quieren regresar, pues ahora una crisis ahí para que regresen. Y empieza la restauración física de Israel, cumplimiento parcial de Ezequiel 37, y al final ya es la preparación para el Mesías. Por eso yo creo que estamos en los últimos tiempos. Jesús dijo que cuando veamos que la higuera reverdece, sepamos que el verano está cerca. Cuando vemos que una higuera empieza a dar ahí sus frutos, y la higuera es identificada como Israel, dice, sepan ustedes que el verano está cerca. No pasará esta generación hasta que todo acontezca. Así que la higuera empezó a reverdecer en 1948. Nosotros somos los testigos
del cumplimiento de las profecías de todos los profetas. Nosotros somos los testigos casi ya del final de la Biblia, el mensaje final de la Biblia. Israel regresa a su tierra después de casi 2000 años de no haber estado en su tierra, de haber sido dispersados. Jesús les dijo, ustedes no me van a ver más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jerusalén será sitiada, será hollada, pisoteada por naciones extranjeras hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. O sea que a partir de 1967 prácticamente ya el reloj está en marcha en los últimos tiempos, la restauración final de Israel. Y dice, y lo verán con sus propios ojos la restauración de mi pueblo. Y dice, cuando vean todas esas cosas, sabrán que yo soy el Dios que los trae de vuelta a su lugar. Así que ese es el misterio. ¿Por qué no se había entendido antes? Por lo mismo que les digo, no había toda esa información. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, ellos pensaban, Pablo pensaba, los apóstoles pensaban que ya era el tiempo final. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que muchos gentiles empezaban a venir. Entonces ellos pensaban, no, pues ya se acabó, ya el cumplimiento. No sabían todavía, yo creo que Pablo, ¿se acuerdan que Pablo en Colosenses dice, yo ya llené todo el mundo? Todas las buenas noticias ya llegaron al mundo entero. La verdad, ¿ustedes creen que Pablo se imaginaba que existía el continente americano? Pablo ni idea tenía de que había las costas más lejanas. Ni se imaginaba que Dios iba a darle la vuelta al mundo con sus hijos y hacer una cosa extraordinaria. Y entonces, por eso es que ellos ya estaban pensando, ya es el último, ya, restaurarás el tiempo de Israel en este tiempo. No, hombre, todavía le cuelga, le falta. Tengo muchos hijitos que se me dispersaron por todo el día, se me fueron corriendo hasta México. Y dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso 6, este es el misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. No es un cuerpo aparte. No la iglesia es una entidad y Israel es otra. No, es el mismo cuerpo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Las buenas noticias, el mensaje que se había dado a los padres de que llenarán todas las familias de la tierra, que bendecirían a todas las familias de la tierra, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, de todos los apartados, de todos los escogidos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, entre Efraín, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables es lo que no se puede medir, no puedes llegar a comprender. Las riquezas, la herencia de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, la administración, la manera en que Dios va a llevar a cabo ese misterio. Del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, de los sacados fuera. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales, a todo el mundo espiritual, que ahora el ser humano redimido sea capaz de anunciar a todo el mundo espiritual que Dios ha sido bueno. Que la gloria de Dios es impresionante, que la misericordia de Dios es eterna, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No se preocupen por mí, no se preocupen por mis persecuciones. Qué impresionante. Pablo, ¿se acuerdan? Él escribió esta carta desde la prisión. Él estaba en prisión cuando escribió esto y no dijo, oren por mí para que me saquen de esto. No.
Oren para que yo pueda predicar, pueda hablar la palabra con libertad, con denuedo. Ay, qué oportunidad tan grande de estar aquí en cadenas. Padrísimo, porque tengo una audiencia cautiva. Tengo aquí a un soldado que muy posiblemente es descendiente y está encadenado 24 horas al día conmigo. Pues qué buena onda. Entonces él no pide porque cambien sus circunstancias, sino que porque él se ha usado en las circunstancias en las que está. Verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De Él toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué quiere decir? Él va a ser el que va a bendecir a todas las familias de la tierra. Él es el que va a ser el instrumento por el cual van a ser adoptadas todas las familias de la tierra, a ser parte de Él. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Yo oro para que ustedes internamente, espiritualmente, sean fortalecidos para recuperar todo aquello que han perdido. ¿Para qué? Verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todo el pueblo de Dios, todos los que Él ha apartado, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que pide Pablo? Mi anhelo más grande es que ustedes sean fortalecidos, que el Espíritu del Mesías venga a vivir dentro de ustedes, que están muertos en pecados y en delitos, porque si el Espíritu de Dios, el Espíritu del Mesías viene a morar dentro de ustedes, aunque ustedes están muertos en delitos y pecados, ese Espíritu los va a empezar a despertar a las cosas de Dios. Los va a empezar a hacer sensibles, hambrientos de las cosas de Dios, a las que ustedes antes eran totalmente indiferentes y no les importaban. Pero ahora yo oro para que ese Espíritu los empiece a fortalecer, a llamar, a restaurarse, a renovarse en su mente, para que puedan llegar a comprender que la grandeza, la magnitud del amor de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Que si el Espíritu del Mesías, si el Espíritu de Él está dentro de nosotros, si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, el que levantó de los muertos al cuerpo de Jesús, ¿qué va a hacer con nuestros cuerpos mortales? Los resucitará. En el día que ocurra la primera resurrección, en el día que venga Jesús, si ya nos morimos, yo no creo, yo creo que vamos a ser transformados, pero si es que nos morimos, cuando venga Jesús, ser transformados. Y ahí ya se cumplen absolutamente todas las profecías. Verso 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en toda la comunidad de los que han salido fuera de este sistema, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y termina con un punto con el que quisiera también terminar, y es al que es capaz de hacer mucho más de lo que le pedimos. Porque uno de los aspectos que más daña nuestra fe al orar es que hay veces que, o generalmente, trasladamos nuestras dificultades a Dios. Esto es, pensamos que las cosas que para nosotros son difíciles, también son difíciles para Dios. Entonces, por ejemplo, cuando estamos ante una situación ya
imposible ya, que ya no hay ningún tipo de solución, nuestra oración es así como que más ferviente y más. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, si te dicen, ¿sabes qué? Pues, si te das cuenta que tienes gripa, ¿cómo es tu oración para que Dios te sane de la gripa? Pues si es que oras, o si es que oramos, porque pues lo más, pues unos antibióticos y hay unas medicinas, todo, sí, pero si es que oramos es, ay Señor, ay, no te quiero molestar con eso, pero sí es posible, Señor, ay, por favor, sáname de esto, ay, pero ya tranquilo, ¿no? O sea, como, ¿por qué? Porque como sabemos que es algo leve, pues no hay tanta bronca de pedirle así fuerte al Señor. Pero ¿qué pasa si el médico te dice, ¿sabes qué? Acabamos de tus exámenes, estás sintiendo mal de esto y te queda 1 mes de vida, 2 meses, ya estás desahuciado. Tienes cáncer, tienes sida, etcétera. Ya estás desahuciado, leucemia, alguna enfermedad así incurable. En ese mismo momento, ¿qué haces? Te postras ahí, te pones y pues, ¡ah, Señor! Y entonces empiezas a clamar así con todas tus fuerzas y ahí dices tú y te metes. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente tu oración ante una cosa así de fuerte y una cosa sencilla? ¿Por qué? Porque trasladamos nuestras dificultades a Dios. Ahora la pregunta es, ¿tú crees que a Dios le es más difícil sanarte de un SIDA, de un cáncer, de una leucemia, de algo así, que sanarte de gripa? ¿Crees que para Dios dice, híjole, cáncer? Ay, en la torre. No, ojalá que ore más, ojalá, porque no puede. Ora más, por favor, para que ahora sí te pueda sanar. No, por supuesto que no. Le es tan sencillo sanarnos de algo imposible, como una leucemia, lo que sea, como de una gripe. Así de sencillo. Si Él dice, se acabó. Entonces, algo que es sumamente importante y que va a cambiar nuestra perspectiva cada vez que oramos, es que cuando nos aproximemos a Dios para orar, no pensemos que lo que para nosotros es difícil para Él. Por supuesto que no. Que simplemente nos aproximamos sabiendo un sencillo principio que llevan a cabo, si nos damos cuenta, todos los grandes hombres de fe de la palabra, cuando se aproximaban a Dios para orar por algo, lo primero con lo que empezaban es, Señor, tú que hiciste los cielos y la tierra. O sea, ¿qué es lo primero que hacían? Es reconocer quién era Dios. Entonces, si tú empiezas tu oración reconociendo quién es Dios, no, pues ya, o sea, ahora sí que todo lo que tú vayas a pedirle hace chiquitito. Y dice, Señor, tú creaste los cielos y la tierra. Señor, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú creaste, digo, ahora sí puedes decir, ¿qué es el hombre? ¿Qué es esta enfermedad? ¿Qué es este problema? ¿Qué es esto? Señor, ¿qué es esto para ti? No es nada. Señor, tú que hiciste todo esto, tú que para ti no hay imposibles, tú que eres el Todopoderoso, Señor, ten misericordia de ti. Señor, si es tu voluntad, si esto está dentro de tus planes, Señor, ten compasión de mí. Tú lo puedes hacer, Señor. El día que tú digas, ya, se acabó, a ese día es. Señor, me pongo en tus manos. Y que sepas y tengas la convicción de que Él no nada más es capaz de hacer lo que le estás pidiendo, sino mucho más allá. ¿Por qué es importante saber eso? Porque si no sabemos que Él es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos, entonces caemos en el riesgo que hemos hablado una y otra vez, de empezarle a decir a Dios cómo queremos que resuelva nuestros problemas. Mira, Señor, esta situación, no tengo nada el próximo mes, ¿por qué no me das este trabajo? Mira, me están ofreciendo esto, ¿por qué no me solucionas esto? Y mira, me gustaría casarme con fulano, esta persona, por favor, Entonces empezamos a instruir a Dios como nosotros pensamos que se van a solucionar nuestros problemas. Ese es el problema de no pensar que Él puede hacer mucho más allá de lo que le pedimos. Entonces, lo mejor es decir, Señor, esto es lo que a mí me parece que es mejor, pero Señor, seguramente, lo más probable es que esto no esté bien. Lo más probable es que mi visión es demasiado limitada y yo mejor te pido que tú lo hagas de la manera que yo ni me imagino. No te quiero limitar, Señor, no te quiero decir cómo. Tú eres el dueño de mi vida. Tú sabes, Señor, tu voluntad es perfecta. Aquí estoy, Señor. Haz con tu siervo conforme a tu voluntad. Haz conmigo lo que tú quieras. Y entonces sí, ahora sí, le das libertad a hacer todo lo que Él tiene planeado hacer. Porque a veces le limitamos. A veces nosotros limitamos lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque le ponemos ciertas condiciones. Y Él no va a
bloquear nuestra voluntad. Él no va a pasar por encima de nosotros. Si no queremos, no. Pero cuando tú le dices, Señor, mira, sin restricciones, haz de mí lo que tú quieras. Entonces, si de veras, ¿te vas a querer que haga de ti lo que tú quieras? Ahora sí, prepárate. Solo que tienes que morir. Va a ser, a lo mejor no va a ser de acuerdo a como tú piensas, pero voy a cumplir el propósito que tú tienes de una manera mayor que la que tú pensabas. Entonces, que nuestra oración sea, Señor, estoy listo. Ahora, ¿te daría miedo orar así? ¿Te daría miedo decirle, Señor, quita lo que tengas que quitar, Señor, quebranta lo que sea, Señor? Sientes, a lo mejor no, espérate. ¿Sientes pasos? Bueno, si sientes pasos, es porque no has llegado a comprender la anchura, la longitud, la magnitud de su amor. De que Él no va a hacer nada que pueda dañarte. Que todo lo que Él quiere hacer contigo, si hizo contigo todo eso de restaurarte y traerte de vuelta a casa, cuando tú ni te enteraste ni sabías nada de esto, ¿cuánto más ahora que eres su hijo? Ahora que ya te diste cuenta de tu herencia.